yo siento aquí muy dentro es tan inmenso que no puedo explicar. Desborda mi alma en tu presencia, Jesús, con todo mi ser te alabo. Lo que yo siento aquí muy dentro es tan inmenso que no puedo explicar. Desborda mi alma en tu presencia, Jesús, con todo mi ser te alabo. Hola, buenos días. Qué lindo poder compartir esta mañana con ustedes desde el canal de YouTube de la Iglesia Bautista del Centro San Luis. Estamos en un tiempo precioso, donde estamos compartiendo la campaña Jesucristo es el Señor. Y queremos compartirla con vos, este tiempo de alabanza, de adoración, la palabra del Señor. Y qué bueno que podamos, ahí en donde estás, en tu casa, compartir este ambiente de bendición. Deja que el Señor ministre a tu vida, a tu corazón en esta mañana. Que Dios te bendiga. Muy buenos días. Qué bueno estar este domingo nuevamente juntos. Y les invito a que podamos declarar juntos, como un credo. Poder decir: Señor, yo creo en ti, por todo lo que haces, por todo lo que hiciste y todo lo que harás. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. No
Que el Señor les bendiga. Qué bueno que podamos estar una vez más en esta oportunidad de la iglesia en casa. Y hoy queremos continuar o hacer algún tipo de resumen de lo que estuvimos viendo en estas últimas semanas, que estuvimos viendo esta campaña de Jesucristo es el Señor. El pastor Jorge Imitián nos mandó un saludo la semana pasada y él exhibe dentro de sus escritos y sobre todo de este libro, él exhibe algo muy interesante sobre una mirada del Evangelio del Reino. Y esto es lo que vamos a compartir el día de hoy. El Evangelio del Reino. Un Evangelio que realmente comenzó a trastornar, a trastocar, a cambiar la visión y la cosmovisión del mundo entero en los tiempos de Jesús en adelante. Entonces, ¿qué te parece si en esta mañana, tarde, noche, no sé cuándo estás mirando esta grabación, esta prédica, yo te invito a que ahí donde estás oremos y que le pidamos al Señor que Él nos esté guiando en este tiempo de reflexión de su palabra. Gracias, Señor, por este momento. Gracias por todos aquellos que están viendo esta grabación. Gracias por todos los que están compartiendo la iglesia en casa. Gracias por los que están allí en sus hogares viendo y también compartiendo esta visión de iglesia, de tus hijos, de tus hijas, adorándote, alabándote y también recibiendo esa palabra tuya que viene del cielo. Gracias por todo lo que nos diste, gracias por lo que nos vas a dar, Señor, y nos ponemos en tus manos en este tiempo. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Como te estaba diciendo, el pastor Imitián nos compartió en ese libro tan hermoso y en otros escritos una visión de lo que es el Evangelio del Reino. Yo te quiero hacer un breve resumen y por eso quiero que compartamos esta reflexión juntos en 3 puntos sobre lo que significa el Evangelio del Reino. Primero, ¿cómo evangelizaba Jesús? Lo segundo que quiero compartir en esta mañana, en esta tarde o en esta noche, es de qué modo el Señor llevaba a las personas a la conversión. Y lo tercero es qué evangelio predicaban los apóstoles y predicadores del primer siglo. ¿Qué evangelio predicaban ellos? Bueno, entonces comencemos por la primera. ¿Cómo evangelizaba Jesús? Y yo te quiero dar unos ejemplos en textos bíblicos. Porque lo mejor que podemos hacer es ir a la palabra. Y fíjate lo que dice Mateo capítulo 4, versículo 17. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Fíjate el tono de lo que él va diciendo. Él está diciendo, arrepiéntanse porque se acercó el reino de los cielos. Esto también lo vemos en Mateo 4, 23, el mismo capítulo, unos versículos más adelante, dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Un evangelio que hasta acá, si solamente leemos estos versículos, nos queda el gran interrogante, ¿qué es el evangelio del reino? Sigamos. El versículo que viene está en Mateo capítulo 9, versículo 35. Dice, recorría Jesús todas las ciudades, aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Casi muy similar al anterior. Y vuelve de nuevo a hacer énfasis en ese evangelio del reino. Ya se te está haciendo un gran interrogante, como también se me lo está haciendo a mí. Y Marcos, el libro de San Marcos, capítulo 1, 14 y 15, dice, después que fue Juan encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Acá como que nos comienza a dar una pequeña clave. El Señor está diciendo, ya se cumplió el tiempo, ya el reino de Dios se ha acercado y había que hacer 2 cosas, arrepentirse y creer en el Evangelio. Y otra vez viene la pregunta, ¿y qué será el reino de Dios? ¿Y qué será el Evangelio? Sigamos. Dice Lucas capítulo 4, 43, pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios,
porque para esto he sido enviado. Entonces ahí nos está dando el propósito de por qué Jesús estaba aquí en esta tierra. Y en Lucas 8:1 dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Otra vez, de nuevo, ese evangelio del reino. En Lucas 9, capítulo 9, versículo 2, ahí el Señor está enviando a sus 12 discípulos y dice así este versículo: y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Otra vez el Señor encomienda a sus discípulos que sigan predicando ese evangelio del reino que Él ya estaba haciéndolo. Y en Lucas 10:9, cuando Él envía a los 70, Él les dice en este versículo: y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Entonces, aquí cabe que nosotros respondamos esta pregunta, ¿sí? ¿Cuál es la relación entre ese reino de Dios y lo que nosotros estuvimos viendo en esta semana? Que Jesucristo es el Señor, el señorío de Cristo. Bueno, aquí vamos a tener una respuesta muy sencilla. Recordemos el Padre Nuestro. En Mateo 6:10, el Señor, al enseñar el Padre Nuestro, dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. O sea, el evangelio del reino es que se haga la voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esto significa: venga tu reino. Entonces, el evangelio del reino no es ni más ni menos que la voluntad de Dios se haga en la tierra como se hace en el cielo. O sea, es el sometimiento de mi voluntad a la voluntad de Dios. Y esto era lo que predicaba Jesús. Fíjate qué tremendo lo que predicaba el Señor. Porque nosotros decimos: ay, qué bueno, el Señor vino aquí para salvar a lo que se había perdido. Pero ¿qué anunciaba realmente Jesús? Jesús estaba anunciando una revolución cultural, una revolución social, una revolución familiar, una revolución religiosa. Porque Él estaba diciendo: el reino de Dios no es ni más ni menos que cumplir la voluntad de Dios y someternos a Él. Eso es lo que nos enseñó en el Padre Nuestro. Venga tu reino, hágase tu voluntad, la voluntad de Dios. Y aquí viene otra pregunta. ¿Hasta qué punto yo permito que Dios haga su voluntad en mi vida? ¿Hasta qué punto dejo yo o vos que Dios sea el que esté manejando mi vida? Y sea el Kyrios. ¿Te acordás que lo habíamos visto las semanas pasadas? Que Señor significa Kyrios o Kurios, mejor pronunciación griega, ¿no? Kurios sería probablemente lo más cercano al griego vernáculo del día de hoy. Eso significa Señor. Que Él esté cumpliendo en mi vida su voluntad y que yo esté sometido porque estoy en el reino de Dios. En una sociedad donde hoy prácticamente nos independizamos de todos, nos independizamos de la familia, nos independizamos de nuestros padres, nos independizamos de nuestras tradiciones, de nuestra cultura, de nuestra contracultura. Nos estamos independizando y estamos diciendo: yo quiero hacer lo que yo quiero. Yo necesito y soy responsable y soy dueño de mis decisiones y acá se hace lo que digo yo y al que no le gusta, lo lamento. Esa es la postura social que estamos teniendo nosotros como individuos en este tiempo. Y viene de nuevo el mensaje del Señor a romper fácticamente con este mensaje social que estamos teniendo en nuestra esfera. Fíjate qué choque cultural que vuelve de nuevo a hacerse hoy, en el 2020, al igual que en el tiempo de Jesús. El Señor está demandando de vos y de mí
que el reino de Dios realmente esté en mi vida y en tu vida. Y esto es lo que predicaba Jesús. Por eso era tan polémico Jesús. Por eso las personas que lo seguían decían, ay, no sé si seguirlo o no a Jesús. Bueno, la segunda cosa que te quiero compartir, que te dije y te adelanté que íbamos a estar hablando, es de qué modo el Señor llevaba a las personas a la conversión. Y yo te quiero recordar cómo nosotros culturalmente, sobre todo el pueblo evangélico, nosotros llevamos a las personas a la conversión. Nosotros tratamos de que la persona esta que conoce o desconoce a Jesús haga por lo menos 4 de estas cosas. Primero, que pueda entender de que Dios lo ama, que Dios me ama. Segundo, pueda entender de que es un pecador o que soy un pecador. Tercero, que Cristo murió por tus pecados. Y lo cuarto que nosotros queremos hacer entender es que si acepta a Cristo como su Salvador o como mi Salvador personal, seremos salvos. Esta es nuestra manera de llevar a las personas a la conversión. Ahora, me pregunto, ¿cómo lo hacía Cristo? Y Cristo no tomaba esta postura nuestra. Yo no estoy diciendo de que esto esté mal, de que lo nuestro esté mal, sino que quiero ver un poquito también el modelo de Cristo, porque el modelo de Cristo es diferente a lo que nosotros estamos haciendo. ¿Y por qué digo que es diferente? Porque el Señor no se detenía a identificar estos pasos que creo yo que son buenos y que son necesarios, pero el Señor demandaba algo más. Miren lo que le pasó a algunas personas, entre ellos a Mateo, ese referente bíblico, el que escribió el Evangelio según San Mateo, cómo lo llamó el Señor y cómo lo llevó a la conversión. El Señor lo llamó a Mateo a la conversión con una sola palabra: sígueme. No le dio estos 4 pasos. No les dijo, mirá, tenés que entender de que sos un pecador, mirá, tenés que hacer una oración de fe. El Señor a Mateo solamente le dijo, sígueme. Mirá lo que dice ahí en este versículo tan emblemático que está en Mateo 9:9. Dice, al irse de allí Jesús vio a un hombre llamado Mateo, te lo estoy leyendo en la versión internacional, dice, sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo. Mateo se levantó y lo siguió. No necesitó un gran discurso, no necesitó una gran enseñanza, no necesitó todo un preámbulo, solamente le dijo, sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Dejó su oficina, dejó su labor de recaudador de impuestos, dejó todo y comenzó a seguir a este Jesús. ¿Y qué entendió Mateo cuando escuchó esta voz de Jesús, esta orden de Jesús? ¿Qué entendió? Que el reino de los cielos es todo o nada, que no tiene medias tintas, que lo tomás o lo dejás, lo tomo o lo dejo pasar. ¿Te sujetás a la autoridad de Jesús o seguís ejerciendo tu propia autoridad? Y Mateo decidió sujetarse y seguir a Jesús. Y yo creo que esta es la demanda que el Señor está haciendo hoy, 2020. Es exactamente el mismo evangelio que vos y yo tenemos que anunciar. El evangelio del reino. Porque no hay medias tintas. Porque no es que me convenzo algunas cosas y otras cosas no. O sigo a Jesús o no lo sigo. Yo creo que es un tiempo muy bueno por este motivo, o porque nos radicalizamos con el buen sentido de esta palabra, sin la connotación política acá en Argentina, nos radicalizamos con el mensaje de Cristo o no lo seguimos. No hay medias tintas. Mirá lo que sucedió con otros, ¿sí? Con Simón y con Andrés. Simón, que luego fue llamado Pedro, ¿no? Ellos estaban trabajando. El escenario era muy diferente al de Mateo. Ellos estaban con sus redes, eran pescadores, a la orilla del mar, estaban ahí en ese oficio
Y Jesús les dice, allí en Mateo 4, 19 y 20, le dice, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. ¿Y qué dice el Evangelio? ¿Qué dice lo que sigue? Ellos entonces, dejando al instante las redes, lo siguieron. Otra vez, el Señor nos dio un gran discurso. El Señor nos dio una gran explicación. El Señor nos dio una tesis argumentativa. Ni le dio los 20 pasos para llegar a ser un discípulo de Jesús. El Señor le dio una frase: síganme y los voy a hacer pescadores de hombres. ¿Qué entendieron? Yo me imagino en esa mente de ellos diciendo, a ver, ¿qué entendiste, Simón, Pedro? ¿Qué entendiste vos? ¿Qué sucedió ese día en tu vida? Y yo creo que, imaginativamente, si tuviéramos este diálogo, él me diría, hasta ese momento, el que mandaba en mi vida era yo. Y desde entonces, el que manda en mi vida es Jesús. Y algo parecido le pasó al joven rico, si te acordás de ese pasaje. El joven rico, cuando escucha la demanda de Jesús, el joven rico prefiere mantener su vida y sus bienes. Y te acordás, hace poquito hablamos sobre la mujer que fue sorprendida en adulterio. ¿Te acordás allí en Juan 8:11? Y después de que el Señor, con esa gran acción de confrontación argumentativa, diciendo, el que esté libre de pecado que tire la primer piedra, y poquito a poquito se fueron todos yendo. Cuando mira a todos, le dice el Señor a esta mujer, no hay nadie. No, Señor. Entonces Él le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Este pedido del reino tiene que ver con un cambio radical de la vida, un cambio radical de las vidas, un cambio radical de mi vida, un cambio que es a todo o nada, dejarlo todo por Jesús. Y esto era lo que entendió Simón, lo que entendió Mateo, lo que entendió Andrés, lo que entendió Zaqueo, lo que entendió la mujer sorprendida en adulterio. ¿Y qué aceptaron ellos? Aceptaron a Jesús como Señor, como autoridad, como dueño de sus vidas. Este es el Evangelio del Reino. De lo que nos preguntábamos hace un ratito, es esto. Y esto es lo que no aceptó el joven rico, porque el costo era rendir su voluntad a la voluntad de Dios. Y esto es lo que muchas personas hoy en día tampoco van a aceptar. Probablemente vos que me estás escuchando me digas, pero el costo de seguir a Jesús es demasiado alto. Yo quiero seguir tomando mis decisiones. Y está bien. Está bien porque estás entendiendo el Evangelio del Reino. Estás entendiendo de que justamente el Evangelio del Reino demanda tu voluntad como mi voluntad. Y lo estás entendiendo bien. Y si estás diciendo este costo demasiado alto, está bien. Porque evidentemente te estás dando cuenta de que cuando Jesús te llama a todo, y vos podés elegir todo con Jesús, o podés elegir nada y seguir siendo el patrón de tu vida. El dueño de tu vida, el Kyrios de tu vida, el Señor de tu vida. Ahora, yo creo que este es el tiempo para no estar jugando, porque el Señor sigue llamando a los discípulos. Él sigue llamando a discípulos que le sigan y que puedan estar totalmente comprometidos con Él. Lo tercero que quiero compartir con vos en esta tarde, noche, mañana, en el momento en que estemos mirando, es qué evangelio predicaban los apóstoles, los predicadores de ese primer siglo. Bueno, no diferente al que predicaba Jesús, idéntico. En Hechos 8:12, que este pasaje está situado en Samaria, dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Otra vez el evangelio del reino, este evangelio. ¿Seguimos a Jesús? Si seguimos a Jesús, lo seguimos
del todo. Es todo. Dice Hechos 19:8. Esto está situado en Éfeso, ¿sí? La ciudad de Éfeso. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Al pasar unos 3 años, estando también Pablo allí en Éfeso, luego de que se había fundado ya la iglesia, dice ahí en Hechos 20:25, y ahora, he aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Otra vez el reino como fuente principal de la prédica, del evangelio de los que estaban hablando en ese primer siglo. Y ese primer siglo se replica hoy, 2020. En Hechos 28-23, ya Pablo estaba en Roma y dice, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Evangelio del reino. Él estaba encarcelado y estaba en una suerte de prisión domiciliaria y allí aprovechaba para predicar desde la mañana hasta la tarde. ¿Y de qué predicaba? Del reino. El evangelio del reino. Jesucristo es el Kyrios. Jesucristo demanda todo de mí. Y yo como su siervo, como su sierva, tengo que hacer lo que demanda mi Señor, mi Kyrios. Y en Hechos 28, el 30 y el 31 dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Qué tremendo esto, ¿no? Qué tremendo cuando nosotros miramos estas porciones bíblicas y decimos, Señor, el evangelio del reino es mucho más que una oración que está bien que la hagamos, pero es mucho más. Entender el evangelio del reino es conversión, es cambiar radicalmente mi vida. Y es a lo que yo te quiero invitar en esta mañana, tarde o noche. Yo te quiero invitar a que, si estás entendiendo el evangelio del reino, te vuelvas nuevamente a comprometer con Jesús. A decirle, sí Señor, yo quiero que vos seas realmente el Señor de mi vida, el Señor de mi familia, el Señor de mi trabajo, el Señor de mi carrera universitaria, de mi estudio, el Señor de mi emprendimiento, el Señor de mis planes, el Señor de mis proyectos. Yo quiero, Señor, de que vos seas mi Señor, Señor de señores, Rey de reyes, Kyrios eterno. Señor, qué tremendo es esto. Hablando de los tiempos finales, a modo de conclusión, en Mateo 24:14, el Señor mismo dijo esto. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. A todas las naciones. Y dice, luego que dice esta palabra, dice, y entonces vendrá el fin. El evangelio del reino se va a predicar a todas las naciones. A todas las naciones. A Argentina, se va a predicar a Paraguay, se va a predicar a Bolivia, Chile, Uruguay, Brasil, Latinoamérica, América del Norte, Asia, Oceanía, Europa, África, a todas las naciones. Todas las naciones. Evangelio del reino. Evangelio de todo con Jesús o nada. Evangelio de el señorío de Cristo. Evangelio de dejarlo todo por Jesús. Evangelio de personas que se radicalizan con este mensaje. Yo creo que en este tiempo nosotros tenemos ganas de predicar de Jesús y a veces en nuestra ansiedad de que muchas personas conozcan a Jesús, no anunciamos este evangelio del reino. Anunciamos solamente una parte y nos quedamos con las sanidades y los milagros que hace Jesús. Y está bien porque el Señor Jesús hace milagros y hace sanidades.
pero no lo es todo. Y a veces nos quedamos con el amor de Jesús y con la gracia, decimos, hay gracia de Dios, y nos quedamos con las bendiciones. Y está bien que lo hagamos porque el Señor nos bendice y el Señor derrama su gracia. Ahora, tenemos que ser honestos. El Evangelio del Reino es decirle a Jesús que Él es nuestro Señor, que Él es tu Señor, que Él es mi Señor. Un versículo más. Dice Romanos 10, del 8 en adelante, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y te quiero hacer una invitación. Vos sabés que a no todos nos cae la ficha de lo que, y hablando en lenguaje coloquial nuestro, no nos cae esa ficha como si fuera un juego electrónico y para que a partir de ahí comience el juego. A no todos nos pasa eso en el momento en que comenzamos nuestra relación con Jesús. Pero creo que a muchos de nosotros, cuando empezamos a entender el costo del reino de Dios en nuestras vidas, ahí recién comenzamos a entender lo que es convertirnos, cambiar radicalmente nuestra vida. Y ahí recién entendemos de que Jesús es el Kyrios, de que Jesús es el Señor. Y no importa si tenés años de conocer el Evangelio, años de estar en la iglesia, años de leer la Biblia, si en este momento te está cayendo esta ficha y estás diciendo, Señor, realmente yo necesito convertirme. Señor, realmente yo necesito reconocerte como Dios, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Realmente necesito invocar tu nombre, Jesús, declararlo con mi boca y creer en mi corazón que sos el Kyrios, que sos el Señor, que sos el Salvador de mi vida. Entonces, yo te invito en este instante, donde estás, sea de mañana, de tarde, de noche, de madrugada, ahí donde estás, hagamos esta oración. Hagamos esta oración y digamos, Señor, en este tiempo, en estos días, en estas horas, me estoy dando cuenta de que no sos mi Señor, no sos el Kyrios de mi vida. Que yo, Señor, te he estado diciendo que sos mi Señor, pero el control lo tengo yo. Las decisiones las tomo yo. Y Señor, ya me equivoqué mucho. Y hoy me está cayendo la ficha, Señor. Hoy, en este momento, me está viniendo una revelación del Espíritu Santo y me estoy dando cuenta de que tengo que correr a tus brazos, correr a tu trono, entrar a ese trono de la gracia y decirte, Señor, yo quiero que seas mi Kyrios, mi Señor. Y te reconozco como Señor, como dueño, como todo en mi vida. Hoy, Señor, estás haciendo un milagro de conversión en mi vida y yo me estoy convirtiendo a ti, Señor, porque a partir de este momento no decido más nada. A partir de este momento me postro a tus pies y te digo que sos el Señor de señores, el Rey de reyes. Y tu reino viene a mi vida, Señor. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra, y comienza a hacerse tu voluntad en mi vida, en mi familia, en mi trabajo, en cada emprendimiento que tengo, en cada proyecto, Señor, vos comenzás a ser el Kyrios. Y Señor, algo extraordinario está pasando. Tu Espíritu Santo está haciendo una renovación en mí y me estás llenando de tu presencia. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Sos mi Señor. En tu nombre. Amén. Y amén. Amén. El Señor
es nuestro Kyrios. Este es el Evangelio del Reino. Y este Evangelio estamos predicando 2020 hoy. Y decimos, Señor, ven. Se va a predicar en todo el mundo este mismo Evangelio. Que el Señor te bendiga, que te llene de su gracia. Que comiences una vida que esté totalmente guiada por nuestro Kyrios. En el nombre de Jesús. Amén. Chau, nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga. Qué bueno haber compartido juntos este tiempo de adoración, de escuchar la palabra de Dios. Espero que haya sido de mucha bendición para tu vida, como la fue para la nuestra. Ha sido una bendición que estemos juntos compartiendo este tiempo. Al finalizar están los números de teléfono donde podés comunicarte con cada una de las áreas de nuestra iglesia, y también debajo del video de YouTube tenés un WhatsApp donde podés recibir todos los días los devocionales de la campaña Jesucristo es el Señor. Que Dios te bendiga mucho.